Buenas tardes, soy Aitor Yandres, alumno de la asignatura de Plástica, y hoy el vídeo va destinado al Renacimiento. Primero vamos a hablar un poquito de la época en la cual surge este nuevo estilo artístico, y luego pasaremos a hablar de uno de sus más importantes representantes, que es Leonardo da Vinci. Entonces, bueno, para hablar del Renacimiento comenzamos diciendo que es la edad de los descubrimientos. Se produce una nueva visión del mundo y todo pensamiento va a ir enfocado al arte, a la búsqueda de una evolución, al descubrimiento. Se realiza una descripción totalmente realista, tanto de la naturaleza como del hombre. Y el objetivo primordial de los artistas no es más que esa descripción realista. Digamos que ya se pasa de la época medieval, en la cual todo era un poco surrealista, un mundo totalmente irreal, y pasamos a este momento. En Florencia es donde comienza este Renacimiento, es la cuna de este estilo artístico. Es donde se desarrolla el humanismo. El humanismo es la pieza clave de este Renacimiento, el hombre como pieza fundamental, como el centro. Una circunstancia que se da es en el 1469, cuando los Medici, una de las familias más importantes de esta Florencia, más influyentes, uno de los miembros de esta familia, tras una competición o torneo de los que tenían en aquella época, aparece con el lema "Retorna el tiempo", es decir, retorno de una edad ideal, es decir, retorno a una edad ideal, el renacer. Al final da el nombre a este estilo artístico, Renacimiento. Es un aspecto que no tenía ni idea, pero bueno, un poco de lógica quiere decir que es volver a renacer, evolucionar, volver a una época ideal. Una de las obras que más, no obras, sino edificios que más me llaman la atención es el Duomo de Florencia, la catedral, como se puede ver aquí. En un viaje exactamente en el fin de curso de segundo de bachiller, cuando terminé el instituto, nos llevaron allí y me pareció impresionante, totalmente impresionante. Se me da un aire al edificio de Budapest, que también he estado yo creo que es el Parlamento de Budapest, no sé si estarán relacionados o no, pero se me dan un aire con el tono rojo y con las cúpulas, no sé, no lo sé, la verdad que lo buscaré porque tengo curiosidad. Luego decir que Donatello fue uno de los, junto con Miguel Ángel, con Da Vinci, de los principales artistas de esta época, y fue el primero que hizo, de hecho, la primera escultura humana a tamaño natural desde la antigüedad. Una frase que resaltan en el vídeo y que me ha parecido interesante comentar es la que hace Miguel Ángel, de que se podría tirar una escultura por una cuesta y que no se dañara ninguna de sus partes cuando esta escultura estaba bien hecha. La verdad que tiene su lógica y es una forma de pensar cómo deben de estar hechas las esculturas. Luego decir un aspecto importante de por qué hay tanta evolución en esta época, y es que aquí las estructuras y las divisiones sociales no vienen determinadas por dónde naces, sino por las capacidades, habilidades y logros de cada persona. Por tanto, en el Renacimiento se darán un gran número de artistas, de científicos, de gente con ganas de evolucionar, de descubrir, enriqueciendo mucho toda esta época. Decir que los monumentos se construyen para engrandecer la figura de determinados personajes. Y ya por último, hablando de la arquitectura, decir que Brunelleschi fue el que analizó el estilo arquitectónico de la época antigua, es decir, de Roma específicamente, y a partir de desarrolló lo que es el estilo arquitectónico típico de esta época del Renacimiento. Y bueno, una vez hecho este pequeño resumen para más o menos contextualizar este estilo artístico en una época y en unas circunstancias y características, vamos a pasar a hablar como he comentado antes, de uno de los iconos que representan este estilo artístico, que es Leonardo da Vinci.